Así, os al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Juan 8:36. Soy Juliana Vázquez de López y quiero invitarte de manera sobrenatural a que comparta mis testimonios para que pueda ser de bendición a todas aquellas personas que necesitan una palabra de Dios, que necesitan restauración. Dios me libertó del lesbianismo, de las drogas, me libertó de la prostitución, del alcoholismo. Dios me hizo libre por completo. El Hijo me libertó y así hoy puedo conocer al Padre. Quiero invitarte a que lo compartas, a que sea de bendición para tu vida y para todo aquel que lo pueda ver. Nos puedes contactar a través de nuestro número 829-551-4792. 829-616-2988, a nuestra cuenta de Facebook, Juliana Vázquez Hernández. Ahí puedes contactar con nosotros si necesitas una palabra de Dios o si necesitas ser restaurado y edificado. Dios tiene una palabra para ti y ha llegado el momento de Dios para todos aquellos que lo necesitan. Bendiciones. Es importante que nosotros le digamos al Señor: libértame, vengo a ti, retorno, me enderezo mis pasos y regreso a ti. Y ese es el caso de Juliana Vázquez, quien es una pastora hoy, una mujer de Dios, una mujer de fe, pastora, misionera, evangelista. Mujer, Dios te bendiga. Bienvenida a este programa y a esta ciudad. Amén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me siento bien en Victoria, honrada por darme el privilegio de estar aquí. Amén, amén. Juliana Vázquez, hemos introducido que tú vienes de ataduras fuertes, de tipo de... pero prefiero que tú seas que hables. Primero, entremos por lo peor. ¿De dónde vienes en términos de ataduras y qué hizo Dios por ti? Lesbianismo, de la cárcel, prostitución, drogadicción y de todo eso Dios me sacó y Dios me libertó. Habla un poquito más fuerte. Tú dices que tú vienes de tantas cosas, pero tu rostro se nota muy joven. Sí, y muy juvenil. Amén. Te ves muy juvenil. Amén. Entonces parece que comenzaste temprano a meterte en cosas de ataduras. A los 15 años. A los 15 años. ¿Estuviste también en la cárcel unos años? Sí, 10 meses. 10 meses. ¿Y vienes de lesbianismo, drogas, sí? Sí. ¿También? Todo tipo de droga, éxtasis, cocaína, marihuana, todo. ¿Cómo caíste ahí? ¿No había sido cristiana antes de eso? ¿Cuando niña? Había asistido cuando niña a las escuelas bíblicas, tenía mucha inclinación por la iglesia cristiana, pentecostal. En mi casa eran católicos, eran muy creyentes a la idolatría, teníamos altares con todo tipo de santos y se hacía todo tipo de brujería en mi casa. Eran bien creyentes católicos también. Pero yo tenía mi inclinación aparte por la iglesia cristiana, asistía a los cultos, en todos los cultos yo me arrepentí. Por la iglesia evangélica. Por la iglesia evangélica. Te atraía mucho la iglesia. Bastante. Te llegaste a convertir varias veces. Muchas veces. Pero te salías. Sí. ¿Por qué? Era muy niña, quizá no encontraba la ayuda a esa edad en la iglesia. Creo que nosotros como pastores y como líderes, aún a los niños, como dice la Biblia, dejen que los niños vengan a mí. Debemos darle seguimiento. Y porque no encontré quizás la ayuda en ese momento. Y en mi casa prácticamente era sola cristiana. Mi mamá en ese momento tuvo problemas incluso con mi abuelo, porque él quería que yo asistiera a la catequesis, que asistiera a los cultos, a las misas, y yo quería ir siempre a la cristiana. Ya, ok. Pero con esa formación cristiana católica, con enseñanzas cristianas en tu hogar, aún así te metiste en ese ámbito tan bajo. Sí, porque yo vengo de un hogar donde mi mamá tenía discoteca de prostitución, donde yo me crié viendo ese ambiente y sí, mi mamá cuando yo nací me dio en adopción también. Con la familia que vivo no es realmente mi familia biológica.
Me crié con una familia hermosa, que me quieren más como si yo fuera su pariente de sangre biológica. Pero me crié en ese ambiente. Mi padre murió a los 7 años, mi padre biológico es alcohólico, nunca tuve el apoyo de él, nunca tuve ese apoyo paterno de su parte, como hubiese querido cuando niña, aunque ya él se ha inclinado un poco más en estar un poco cerca de mí en estos momentos. ¿Tienen buena armonía ahora? Sí, tú y con tu toda padre? mi familia, sí. Y con toda tu familia. Amén, sí, pero no fue así antes. No. ¿Se podría decir que tu padre no se interesaba en ti o cuál era el caso? No, él nunca se interesó en mí realmente. Me crié prácticamente con una madre que tuvo que hacer la función de padre, de todo en la casa. Entonces, el estar envuelta en tu casa de manera indirecta, tú estabas envuelta en la situación de prostitución, que se podría decir que hubo en tu hogar. Había un lugar donde mi mamá era la dueña de eso, que tenía que ver con la prostitución y ese tipo de cosas. Okay. Y eso influye mucho a la vida de los niños. Uno como los niños tienden a transmitírsele ciertas cosas espirituales de las que no están protegidos quizás en ese momento por causa de los padres y familiares. O sea que obviamente las puertas que abren los padres afectan claro, directamente a los niños. Inicialmente los niños no lo entienden, pero lo van asimilando. ¿Fue que fuiste asimilando eso como correcto, esas acciones? Sí. Yo te hago la pregunta y si no quiero dirigirte a algo que no sea correcto. Okay. Pero es así, fuiste inducida. Principalmente yo tenía una inclinación por mi papá en especial, aunque no me crié con él ni tuve con él. Tuve una inclinación hacia él, yo quería ser como él. Entonces yo tenía una imagen de que yo creía que él era un ingeniero. Y yo quería ser ingeniera. Luego cuando me entero de la realidad que no es un ingeniero, que es una persona que le gusta mucho el alcohol, andaba en las calles, y llegué a salir con él varias veces, y que andaba en las calles y andaba en ese tipo de mundo, pues ya yo a mis 14 años decidí irme con mi primer novio a vivir con él y me maltrató mucho, me pegaba mucho, era una persona muy agresiva, estaba bajo las drogas también, apenas con 14 años. Luego, a mis 15 años de edad, deciden enviarme a estudiar aquí a Santo Domingo y a un colegio. Ahí fue donde yo conocí el lesbianismo, ya de manera muy adentro. La primera puerta hacia la esclavitud, hacia el pecado, entonces fue que las drogas, fue que... No, ¿por dónde entraste? ¿Cuál fue tu entrada a ese mundo? Bueno, mi entrada fue por el lesbianismo, un maltrato que me lleva... Sí, okay. Ya tengo mala imagen de los hombres. Tengo el hombre con el que tuviste a los 14 años. Sí. Te distorsionó el concepto de hombre-mujer. Sí, era una persona que podía agarrarme de aquí a otra esquina arrastrándome en la calle. A mis 15 años de edad me dio una golpiza que si alguien no llega en ese momento a ayudarme, quizás para este entonces no estuviera aquí. Y me desenvolví en ese ambiente a mis 14, 15 años. Entonces ya cuando llego a Santo Domingo a estudiar, el colegio donde estudiaba, conocí a una joven que me invitó a una fiesta y ella, al yo hablarle de mi historia, de mi vida, ella me dijo, bueno, pues yo tengo algo mejor que eso que te va a gustar más. Me invita a salir con ella, voy y almuerzo a su casa. Entonces ahí ya por una relación sexual entro a lo que es el lesbianismo. Fue totalmente diferente en el momento. Ve más despacio y para mí sobre todo... como prevención para la gente que, los padres y la gente que de alguna, porque el lesbianismo está creciendo exorbitantemente. Bastante. Más de lo que uno se imagina. Sí. Hay otro mundo de basura a través de la internet, ¿verdad? En donde lo que se está promoviendo de manera más abierta es el lesbianismo. Entre tantas cosas que se están promoviendo, el lesbianismo es una de las, como el nuevo producto a exhibir, a promover. Tú, entonces, cuando digo más despacio, explica mejor. Llegas, una mujer te dice, yo quiero que tú pruebes. Sí, otra jovencita. A otra colegio, muchacha de tu edad. Menor que yo tenía 15, 16 años creo, ella tenía apenas 14 años. Ella me dice que quiere hablar conmigo, quiere que yo le regale algo.
Cuando me invita a almorzar a su casa, que yo voy y acepto la invitación para ver qué, pero ya a mí me habían advertido de que probablemente era una persona que tenía cierta distorsión porque no le conocían novio y nada, pero yo acepté ir y cuando voy, inducida por alguien también que quería también, era una muchacha muy bonita ella y quería por medio mío llegarse a ella también. Sí, entonces cuando yo voy a su casa, almuerzo con ella, luego voy a la habitación, ella me dice, empieza a hacer un stripper y todo. Entonces ahí su mamá en la sala y mi familia también sabía que yo estaba ahí. Ella me dice, mire, esto es lo que hay. Yo quiero tener relaciones contigo. Yo no sabía y era una muchacha que prácticamente, como dicen en el mundo vulgarmente, entraba en todas. Y entré en eso solo para hacerlo como un juego. Pero el juego se convirtió en algo más serio porque luego no quería estar si no era con mujeres. Ya no me sentía bien con ningún hombre ni lo veía normal, Yo siento que en ese momento hubo una transfusión de espíritus. Nosotros somos cristianos y lo que se saben desenvolver con estos casos de liberaciones y en diferentes países tiene diversos nombres. Aquí le llamamos a ese espíritu Santa Marta. Dirigido por el Principado de Anaínsa. Y yo siento que ese espíritu fue que entró a mi vida, porque en el altar que había en mi casa, que estaba en mi habitación, estaba ese cuadro con los cabellos malos y una serpiente a su alrededor. Y yo le decía a mi madre que ese cuadro me miraba. Pero quizás ese demonio que se encuentra detrás de ese cuadro no pudo entrar en un momento determinado a mi vida, pero entró por esa puerta. Encontró una mujer, una jovencita igual que yo, como un juego y entró a mi vida. Al apoderarse de mi vida, yo abrir esa brecha en mi vida, pues se tomó todo el lugar. Y junto consigo, yo siento que entraron los demonios de droga, de orgías, de querer probar un sinnúmero de cosas, de suicidios, de homicidios, un sinnúmero de cosas. ¿También intentaste suicidarte? Sí, muchas veces. Muchas veces. Sí. En ese caso, porque estamos hablando con Juliana Vázquez, perdón, Juliana Vázquez. Sí. ¿Por qué esa intención de suicidio? Bueno, realmente llegó una etapa de mi vida donde yo me sentía muy sola, no me sentía con apoyo de nadie, quizás nadie entendía mi situación en ese momento, porque vemos los homosexuales, las lesbianas y cada una de las personas que se encuentran en este mundo de perdición, no están ahí porque quieren estar, están porque están atados y necesitan ser libres. Pero muchas veces los seres humanos no lo entendemos y no entendemos su posición, solo simplemente vemos personas que se quieren llevar el mundo por delante, pero realmente tienen algo dentro que es que no lo deja en paz. Y llegó un momento en mi vida donde yo vi que lo perdí todo, que me vi sola a mis 18 años. Pasé un momento difícil donde había tenido una relación con una fémina también de unos meses, 3 meses, pero tomó mucho lugar en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Y al perder la relación por cuestiones familiares, yo tomé la decisión de quitarme la vida. Fui a un colmado a comprar veneno de ratón, no me lo quisieron vender. El muchacho me preguntó que para qué, yo le dije que quería matar a un perro que había cerca de mi casa, pero realmente era para suicidarme. Y luego fui a una farmacia. El muchacho se negó a venderte. Sí, no quiso negarme, no quiso vendérmelo. Okay. Luego fui a una farmacia y compré 6 pastillas Dormitar. Y me la bebí toda con una botellita de agua. Y recuerdo que andaba en la calle cayéndome y la gente me preguntaba qué era lo que me sucedía. Yo decía, no me pasa nada. Y yo me caía porque fue tan fuerte el choque. Y yo me paré en un parque y me acosté un rato. Quería llegar a la casa de una amiga, porque cuando las personas se van a suicidar, se toman el veneno o toman la decisión. Pero ya cuando están dentro, que se ven solos, que Satanás los suelta, entonces ahí es donde lo piensan y quieren buscar ayuda, porque el dolor es tan fuerte que necesitan que alguien lo saque de ese momento de dolor. Y yo quería llegar a la casa de una amiga y logré tomar una guagua, iba cayéndome y la gente me preguntaba, ¿pero qué le pasa, joven? Y yo, no me pasa nada. Y recuerdo que subí los escalones de la casa de mi amiga Rastra. Y cuando llegué le dije, mira, me tomé algo para matarme, ayúdame. Me dio leche y me limpió y duré la tarde entera durmiendo en su casa y como a las 6 me andaban buscando, que sabían que estaba pasando un proceso difícil, y ahí entonces yo por ese momento no volví a intentarlo. Lo pensé muchas veces, indeterminadas veces, pensé tirarme de lugares, de tirármele a vehículos,
así sentía una voz de repente que me decía, tíratele a ese vehículo, párate en la calle y tíratele, o tírate a la segunda planta, o envenénate, pero algo me detenía. Hay una problemática en el pueblo cristiano. Podríamos decir que hay una gran parte que no entiende la guerra espiritual que se da. Y cuando tú hablas de demonios, hay gente diciendo, es una loquera, eso es una loquera de ella. Pero resulta, el que está hablando contigo sabe de eso, porque tengo mucha experiencia en ámbito de liberación espiritual. Sé que los demonios hablan en primera persona, que el mundo espiritual incide sobre el mundo natural. Y quiero enfatizar eso. El mundo espiritual incide directamente sobre el mundo natural. ¿A qué me refiero? Hay un mundo natural que lo vemos, esto que estamos haciendo, hay un mundo natural, como sabemos, pero también hay un mundo espiritual. Ahora, ese mundo espiritual no está representado solamente por los ángeles de Dios, por Jesucristo, por las cosas lindas. Ese mundo espiritual también lo conforman los demonios, Satanás, los ángeles caídos y sus siervos, los demonios, los espíritus inmundos. Cuando la persona y el diablo, que tiene poder, que la gente puede decir que el diablo no tiene poder, esa es una expresión hueca, falsa, porque hasta en la misma Biblia se enfatiza, ¿quién podrá, lo dice Jesucristo, quién podrá entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata? El diablo tiene poder para destruir, y lo tiene. Y los servidores de él, brujos, hechiceros, ocultistas, tienen poder. Lo que el diablo no tiene todo el poder, y lo que el diablo no tiene poder sobre mí y sobre ti, cuando tú dices, hasta aquí se detiene tu obra, en mí tú no tienes nada. Amén. Y yo soy de Cristo y nací de nuevo, etcétera, ¿no? Explica un poquito eso, según tu experiencia, para aquellos que de alguna manera tienen confusiones. Amén. Bueno, como usted decía, pastor, lo que se materializa en el mundo espiritual, lo que se hace en el mundo espiritual, se materializa en el físico. En el infierno hay diseños que el diablo hace en contra de nuestras vidas, en contra de cada ser humano que está en este mundo. Hay un diseño de Dios, que es el propósito, el buen camino de Dios, y hay un diseño de Satanás, que es para perdición, para muerte, para que lo acompañe a su cadena eterna. Entonces, ya cuando estamos en el mundo, en cada actuación que hacemos, y a veces es inconsciente, conlleva una reacción, porque cada cosa, cada brujería que hacemos, cada baño, cada pacto, cada oración, conlleva un espíritu que se nos transmite. Yo estuve en un momento donde se me transmitieron espíritus, hubo transfusión de espíritu también normal, consciente, donde un brujo me transmitió un espíritu. Mi mamá me llevaba a los centros espiritistas, llevaba también a la casa, y recuerdo un día que me hicieron un baño, una limpieza, porque el objetivo principal de nosotros era que yo quería tener mucho dinero. Ese era mi objetivo, uno de los objetivos que yo quería como ser humano, pero no lo quería tener por las buenas, sino por las malas. Y los seres humanos, cuando quieren las cosas, les gustan las cosas fáciles, y recurren al satanismo, al homosexualismo, cuando entran por buscar un beneficio. Hay mucha gente que está metido en esto por un beneficio, pero es una puerta como quiera que no lo deja salir, y ya lo tiene ahí como quiera. Entonces, cada acción trae una reacción en nuestras vidas. Cada cosa que uno hace físicamente, sin darse cuenta, trae repercusión en el mundo espiritual. Y son espíritus que se apoderan del ser humano. Lamentablemente hay muchos cristianos y muchas personas que desaperciben esto. En ningún momento, quiero hacer una aclaración, que en ningún momento he dicho, porque hay mucha gente que ha contrarrestado esto, que el homosexualismo y el lesbianismo se pegan. No, nunca he dicho eso. Digo que es una transfusión de espíritus. Ajá. Que a través de la doctora Rebecca Brown en sus libros habla de esto, de que a través del coito los demonios se traspasan a los seres humanos.
Y la Biblia habla bien claro cuando dice que el que se une con ramera es una sola carne, una ramera junto con él, Primera de Corintios. Entonces cuando tú te unes... Hay pecado del cuerpo y pecado no del cuerpo. Amén. O sea, hay una cita, lo que tiene que ver ya con el coito es una compenetración total. Amén. Con una persona, y si esa persona está representando el reino de las tinieblas, tú estás compenetrándote con el reino de las tinieblas. Y todo lo que hay dentro de esa persona se te traspasa a ti. Yo recuerdo que la joven con la que yo tuve mi primera relación, su mamá era lesbiana también, fuera del país. Okay. O sea, que ya eso era algo que venía pasando de una persona a otra. Su mamá es lesbiana, luego su hija es lesbiana también, sin la madre darse cuenta. Luego de aproximadamente dos años, creo, de relación, es que la madre se da cuenta que nosotras estamos sosteniendo una relación y lo pasa normal. Digo, bueno, ya esa es tu vida, yo te lo acepto, pero ya la madre tiene esa vida. ¿Tu madre también lo aceptó normal? No, al principio no. Al principio fue no. muy, muy duro porque en mi familia nunca se vieron ese tipo de cosas, ni ellos están acostumbrados. Ahora es cuando esas cosas son normales, que un jovencito o una jovencita le puede decir a su padre, yo soy lesbiana, yo soy homosexual, y se lo aceptan normal, porque está de moda prácticamente. Todo el mundo eso es lo que está buscando, probar. Yo conocí en mi ambiente muchas mujeres que no eran lesbianas ni tenían nada que ver con esto, pero querían probar, y muchos esposos incluso que le inducían. Conocí una señora en un momento que ella lloraba porque ella me decía que ella no quería tener relaciones con mujeres, pero que su esposo lo obligaba, que su esposo quería cumplir esa fantasía. Entonces, como de una manera u otra ese espíritu está cogiendo mucha fuerza en la sociedad. Es el tema del momento. El lesbianismo y el homosexualismo es el tema del momento, y es lo que se está vendiendo, lo que se está usando, es lo que la gente le está gustando y le está llamando la atención. Si sale una persona normal y graba un disco, quizá a alguno le llame la atención, depende, pero si sale una persona que dice que es lesbiana o es homosexual, ya llama más la atención. ¿Por qué? ¿Por qué llama más la atención? Porque Satanás quiere destruir el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Lo que se establece en Génesis. Varón y hembra lo creó Dios. Entonces Satanás viene en contra de todo lo que es bíblico. Yo escuchaba una historia una vez de los viejos de antes que decían que Dios creó al perro, Satanás creó al gato. Así sucesivamente, pero en cierta forma tiene cierta realidad, es un poco cierto, porque o sea, no es cierto que Satanás creó al gato, pero es una forma de expresar. Entonces Dios crea al hombre varón y hembra, y Satanás quiere entonces destruir ese diseño y hacer su propio diseño en el mundo, de que si Cristo no viene pronto, si Cristo dejara, yo digo que si Cristo, si Cristo dejara que Él tomara más terreno, si nosotros no estuviéramos aquí en la tierra, Él homosexualizara el país completo, el universo completo, porque ese es uno de sus objetivos. Y vemos que hay países ya que donde está su embajada quieren alzar también la bandera de ellos y alzar la bandera gay, que es el arco iris. No, y está permeando hasta iglesias cristianas que están abriéndose a la posibilidad que sí, o estudiando la posibilidad de que sí, amén, que pueden, cuando en realidad, claro, siempre es bueno enfatizar, y lo hago cada vez que tocamos este tema, rechazamos la homosexualidad, el lesbianismo, amén, condenamos, rechazamos eso de parte, porque la palabra de Dios lo condena. Pero amén, siempre que hablamos de este tema, siempre digo, para que nadie se equivoque, que nosotros tenemos que amar a la persona que está en esas ataduras. Amén. Y recibirlas en la iglesia y atenderlas. Que el pecado del lesbianismo, homosexualidad, no es uno diferente al robo, al crimen, a la mentira. O sea, donde habla la Biblia de que no entrará tal. Hay muchos pecados que también se mencionan. En otras palabras, para que la gente no se sienta rechazada, cualquier persona que necesite buscar de Dios debe ir a una iglesia y debe ser recibida, bien recibida. Yo, la parte que tiene que ver con la narración de tu testimonio, con la etapa de tu liberación, cómo fuiste liberada, vamos a entrar en breve en ese aspecto, pero quiero cerrarlo asegurándome de que de alguna manera tú le digas a las personas que nos están viendo, por ejemplo, padres, madres, qué cuidado tener con los hijos,
Porque Amén. fíjate como tú de rápido caíste en algo que tú no lo habías pensado. Amén. Fue un día y fue una entrada para una atadura permanente. Amén. O una atadura que duró muchos años. Amén. ¿Cuántos Sí. años duró esa? Duró creo que aproximadamente 6 años. ¿Cómo tú 6 le años. hablas a la gente sobre ese aspecto para evitar prevenir eso? Amén. Bueno, yo creo que los padres deberían de ser un poco más cuidadosos con sus hijos y estar más pendientes de dónde ellos van, con quién están, con quién salen. Siempre se da ese consejo en cualquier tipo de tópico que se esté tratando, pero en especial con este del lesbianismo y homosexualismo, que muchas veces vemos vemos una jovencita que anda con otra jovencita y no es nada. Son femeninas las dos, no pasa nada, pero no nos imaginamos lo que quizá el diablo está orquestando con esta amistad o con un jovencito o otro jovencito. También, como dice el pastor Julio César, que a veces dejamos que personas duerman en nuestros hogares y se acuesten en la misma cama donde duermen nuestros hijos. También con eso tenemos que tener mucho cuidado. Quizás si los padres tuvieran más cuidado con sus hijos y estuvieran más pendientes de los pasos que dan, con quién están. A veces somos personas muy liberales, y ya yo hablo como madre, somos liberales, déjame dejarlo. Pero a veces yo creo que si le ponemos mano fuerte, yo creo que lo que a mí me hizo falta en un momento fue una mano dura, que aunque como quiera tuve que tener una liberación, porque hay que tener una liberación como quiera, porque tarde o temprano se vuelve a caer en lo mismo, porque ya eso está dentro de ti, vive en ti. Pero creo que si hubieran más mano dura, ahora mismo se está tratando mucho. ¿Has tenido un padre que te dijera, qué pasa contigo? O quizá la misma madre, sí, ellos me enfrentaron a un momento, pero luego decidieron dejarme. Esa es tu vida, tú le elegiste, pero quizás si fuéramos un poco tajantes con nuestros hijos y nos preocupáramos más por ellos, por ayudarlos espiritualmente, que muchas veces queremos enfatizar de que esta patología es algo que se nace o que se puede quitar con ciertas terapias, pero creo que las únicas terapias que quitan, que sacan ese demonio de la persona, se llama el poder del Espíritu Santo. Arrepentimiento. La conversión. Amén. Porque es sea limpio de todo pecado. Es un asunto que va más allá de un placer. Amén. Claro. Es un dominio, ¿verdad? En donde los sentimientos y emociones y la voluntad son cautivadas. Amén. ¿Sabe lo que es el dominio de la voluntad? Es un asunto serio. Porque si yo te esclavizo, si tú eres mi esclava, como en los tiempos de esclavitud, tú no tienes voluntad propia. Amén. Tú vas a comer si yo quiero, te vas a casar si yo quiero. Tu voluntad depende de mi voluntad. Amén. Y eso es lo que el diablo hace. Y eso no es un invento, eso es real. Amén. Solamente que no estamos contemplando que hay una verdadera guerra espiritual. Amén. Mucha gente no, ¿qué guerra espiritual? ¿Cómo que no hay guerra espiritual? Si cuando Jesucristo vino, justamente habló de eso. Cuando Cristo dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. Amén. Y él hablaba de qué quería decir eso. Él vino a traer paz. Amén. Pero él dice que yo vine a traer espada porque él explicó que cuando se revela la palabra, cuando la revelación de la palabra surge, habrá gente que se opone, ¿verdad? Amén. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Entonces, después de la pausa, vamos a hacer lo siguiente, a escuchar un testimonio de alguien que te conoció en ese entonces y que vivió, que explica qué es lo que vamos a escuchar, introdúcelo. Amén. Esta persona que van a escuchar a continuación es mi prima. Ella vivió conmigo un tiempo en el mismo apartamento donde yo vivía. Ella pudo ver ya la última etapa, que la voy a contar más adelante, de lo que pasó con la persona que me casé, fémina también, y vivió un poco conmigo ese desenfreno moral que ella pudo ver. Palpar todo eso. Luego, cuando fui a juicio, en una de las etapas a ella le tocó testificar también de lo que ella vio y vivió cuando estuvo ahí cerca de nosotros. Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento con esos detalles y la parte buena de la historia. Amén. Cómo el Señor te sacó de esa situación. Amén. Continúe con este programa especial y con esta entrevista interesantísima con Juliana. Hola, soy María Pilar. Soy prima hermana de Juliana Vázquez. Voy a dar testimonio de todo lo que ella pasó y sufrió. Fue una vida muy sufrida. Ella pasó por un proceso que no se lo deseó a nadie. Estuvo en la cárcel.
antes de estar en la cárcel tenía una vida que no quisiera nadie llevarla porque era una impía totalmente, era corrupta, era lesbiana, ya gracias a Dios ahora es cristiana, tiene una vida cambiada totalmente. Por el proceso que ella pasó, estuvo en la cárcel, duró 10 meses en la cárcel, que fue un proceso que yo misma decía que ella no iba a sobrevivir porque era una persona totalmente humilde, una muchacha que era como tan sensible que nosotros decíamos, no, ella no va a pasar por ese proceso, pero con la honra de Dios entró allí y Dios la cambió. Gracias al Señor. Bueno, muy interesante el testimonio de María, ¿no? María Pilar. María Pilar. María es prima tuya. ¿Qué tú me dices de María Pilar y lo que ella dice, no? Sí, ella vivió mucho ese proceso conmigo. Vio el maltrato que yo pasé, incluso de lo que voy a hablar en breve segundo. Donde yo vivía en el apartamento que vivíamos juntas, ella vivía en la Puya de Arroyo Hondo, yo me mudé un tiempo allá a vivir junto con ella, alquilé un apartamento ahí y me mudé sola y ella vivió un tiempo conmigo y vio todo lo que yo pasé, incluso para el juicio, cuando ya caí presa, ella le tocó ya testificar también y vio ese proceso también, me vio cuando pequeñita. Recuerdo que siempre ella decía, esa no va a salir fácil, pues siempre veía como mis actitudes y eso, que no eran siempre correctas. Ya, entonces, ¿tú caes en la cárcel también? ¿Caes en algún tipo de acción criminal o qué situación pasa? Sí, a raíz de todo esto, yo entré en una desmoralización terrible. Yo empecé a acostarme con muchísimas mujeres, a prostituirme para mujeres, así stripper para mujeres. Me decían J-Lo porque tenía un cuerpo excepcional y me vendía para mujeres. Iba a la discoteca, a una que está en la zona colonial de lesbianas, y cuando llegaba ahí mis pensar era siempre quitarme la ropa porque tenía como yo digo que ese espíritu que estaba siempre dentro de mí en ese momento era un espíritu desnudista, un espíritu que quería totalmente avergonzarme. ¿De manera impulsiva? Sí, ¿Hacías eso? Sí, sin control, no podía, no controlado, no tenías control. Quería hacer algo y lo hacía y punto. Viví el momento. ¿Se te pagaba, vivías en base a eso, pagos? No vivía en base a eso, pero lo hacía por hobby, me gustaba hacerlo por hobby. Era como un hobby que lo tenía. Era como algo, en ese momento yo sentía que era como algo que me gustaba hacer. Entonces ya envuelta en esa vida, totalmente de descontrol, duraba hasta 5 días en la calle tomando alcohol. Recuerdo que me cambiaba en las tiendas, compraba ropa, la dejaba botada ahí, me ponía otra nueva. Y así iba a diario. Luego conocí a una señora, ella tenía 30 años, yo tenía aproximadamente 21 años, creo, 20 años. Y era una persona que tenía prácticamente doble vida. Tenía su esposo, tenía hijos, tenía una vida estable, pero realmente fuera de su casa tenía otra vida, que era la vida inmoral del lesbianismo. Tenía relaciones con otras féminas. Y luego la conocí, entré en una relación, esa relación duró aproximadamente 8 meses. Era una persona totalmente agresiva ella, tenía alma pistola, y bebía mucho alcohol, usaba drogas, un sinnúmero de cosas. Y llegó un momento, en una ocasión, delante de mi prima también, ella intentó apuntarme con la pistola. Y recuerdo que por ese suceso, recuerdo que mi prima se fue del apartamento, se mudó, que no quería ver otra cosa peor. O sea, ya estábamos hablando de atentado contra tu vida, ¿no? Sí, de atentado contra mi vida. Y entonces hubo una propuesta que ella me hizo, que nos casáramos. Aquí no es legal el matrimonio homosexual ni lésbico, pero hay una iglesia que se hace denominar católica. Ellos se denominan católica. No digo exactamente que es la católica, pero la persona se hace denominar como una católica que hizo un seminario en Estados Unidos, está certificado y todo. Y ella solo está esperando a que le aprueben aquí eso para ella ejercerlo con más fuerza. Ella tiene una iglesia en la zona colonial, una iglesia católica tiene ella. No digo exactamente que sea la católica, vuelvo y repito. Ella se vende, es sí, una sacerdotisa. Sí, ella es como una forma de padre.
Pudiéramos decir eso, se pone su sotana, todas sus cosas, da la hostia, una misa normal. Bueno, no usemos el término católico, no es una iglesia católica. Por eso reitero, no es una católica. Pero tiene apariencia de... Sí, su apariencia es esa. Esa es su apariencia. Y existe, pero no que es un matrimonio legal. No es legal. No es legal. Oh, entonces hacen una ceremonia, un simulacro. Sí. Si algún día se llegara a aprobar en nuestro país, pues entonces esos papeles se someterían y se aprobarían. Entiendo. Ok, entonces vamos a entrar ahora, si no hay algún otro dato que contar que sea relevante, al ámbito de cómo el Señor comienza ahí es donde voy, a traerte. Falta. Sí, claro. Okay. Ahí entonces yo acepto casarme con ella. Hicimos una boda, nos casamos como se casa un hombre y una mujer, hicimos una fiesta en una discoteca y luego eso fue un 15 de septiembre, luego al día siguiente, después que nos casamos, yo recuerdo que ese día yo no quería tomar alcohol, no quería estar con nadie. Y recuerdo que mi prima estaba conmigo ese día, quien acaba de testificar, y ella me decía que fuera con ella a beber y eso, pero yo le decía que no quería probar ningún tipo de alcohol, que no quería estar con nadie, que quería estar sola. Recuerdo que ese día ya llegó mi pareja en ese momento, llegó a la casa, llegó al lugar donde estábamos tomando, y luego ella bajó a mi casa, yo estaba ya en mi casa, en mi apartamento, aproximadamente a las 10 de la noche, y cuando yo estaba ahí acostada, ella entró, tocó mi puerta. Cuando entra a mi puerta, agresivamente, estaba muy borracha, muy tomada, drogada. Cuando abro la puerta, entonces ella me dijo, hoy te mueres, vine a matarte. Y empiezo a preguntarle que por qué me quería matar, que yo no le había hecho nada. Y duró aproximadamente de 10 de la noche a 12 de la noche torturándome, dándome golpes en mis rodillas, en cada parte de mi cuerpo. Pistola en mano, sí, con la escarcha de la pistola. Prácticamente ella desbarató mis rodillas. El Señor la restauró. ¿Dándote golpes? Sí, tenía golpes, mordidas. O sea, ella no estaba con conocimiento, fuera de sí, era otra persona en ese momento. Nunca le había visto así realmente. Dijo que fue a matarme y ese era su objetivo, acabar con mi vida en ese momento. Y me golpeó, me maltrató, jugó conmigo en el lugar donde estábamos, me decía, párate en esa esquina, ahí te vas a ver bien para cuando caigas y te mueras, ahí te vas a quedar bien tu cuerpo. Ay. Sí, empezó una serie de maltratos. Un maltrato físico, emocional, psicológico. Sí, me decía, sobaba la pistola, volví, le quitaba el seguro, se lo ponía, volvía y se paraba de la cama, volví y se acostaba en la cama porque la habitación quedaba con una puerta que se veía baño. Qué angustia. ¿Eso era un hotel o un apartamento? No, era en el apartamento donde yo residía en ese momento. Sí. Entonces ahí empezó ese problema. Para mí que ella estaba en su casa, pero no sé, era una persona con una vida muy desordenada y se quedó en la calle tomando y luego fue con ese objetivo a matarme, a acabar con mi vida. Y esa fue una noche muy, muy fuerte para mí, una noche inolvidable. Muchas horas, 5, 6 horas. 2 horas. 2 horas, sí. en ese estado así. Sí, en ese estado de párate aquí, párate allí, ahí te mato. Yo le decía, piensa en tu familia, piensa en mi familia, en nuestras amistades. Recuerdo que esa noche había mucho murmullo, había fiesta, era un sábado. Y en los barrios se hace lo que es lo denominado party, había mucha gente en la calle y nadie podía escuchar, quizás por eso. Yo había apagado el celular, no quería contacto con nadie. Esa noche estaba verdaderamente extraña. Y recuerdo que hace 2 semanas de ese suceso, yo me había parado en mi habitación con un tamaco de marihuana y una botella de vodka y le había dicho a Dios, como aproximadamente a las 2 de la mañana, Dios, si tú existes de verdad, yo quiero que tú me cambies. Si realmente tú estás en el cielo, yo quiero que tú hagas algo conmigo porque estoy cansada de esta vida que llevo. Claramente una vida sola y vacía, porque en el momento que estaba en la discoteca, que estaba borracha, con la gente estaba muy bien, pero cuando cerraba mi puerta y me quedaba sola, era otra la apariencia de soledad y de tristeza y de soledad. Entonces esa noche, como a las 12 de la noche, ella se paró, le quitó el seguro a la pistola y me apunta y me dijo, ahora te mueres. Cuando me dice ahora te mueres, yo escucho una voz que me dice, lucha por tu vida. Cuando yo empecé a forcejear con ella, caigo al piso, ella estaba tomada, yo no. Y cuando yo logré doblar su mano, ella apuntándome logró doblar su mano, cuando logro doblar su mano, ella dispara la pistola, creyendo que me había disparado a mí. Pero cuando dispara, el tiro le da en una pierna, le entra, le sale por acá. ¿A ella misma? A ella misma.
choca en la pared y vuelve y entra. El tiro se pega en la pared Y vuelve y entra. se devuelve y le da, la impacta a ella misma. Nuevamente. Tuvo salida y ¿Cómo nuevamente? Sí, el mismo tiro que le salió por acá, choca en la pared y vuelve y entra. Ah, sí. Wow. Tuvo salida y reentrada. Ahí ella me dice, negra, me di un tiro y caí al suelo. Yo en ese momento no hallé nada que hacer. Dije, bueno, ya sé, aquí se me acabó la vida. Porque o me matan, o porque aquí nada más estamos ella y yo sola, no hay testigos. Te vas a culpar de asesinato. Sí, yo lo que dije, me voy a culpar porque es el único remedio de quedarme en la cárcel. En ese momento no pensé, estaba con la cabeza distorsionada. Pensé agacharme, tomar la pistola y darme un tiro. Cuando iba a agacharme, escucho... Ahí de nuevo llega y ahora con más fuerza. Sí, con más fuerza y un el motivo, deseo de quitarte la vida. Un motivo Dios. más fuerte. Y cuando voy a agacharme, recuerdo que en ese momento escucho una voz nuevamente que me dice, llévala al hospital, ella está viva. Y salí a buscar ayuda. Busqué gente, nadie me escuchaba en ese momento. Estaba llena de sangre, pero la sangre no era de ella, la sangre era mía. Ella no botó nada de sangre. Y recuerdo que... La sangre era tuya de los maltratos que te había causado. Sí. Y recuerdo que un amigo que me estaba esperando en ese momento, que me había invitado para que fuéramos para Bávaro, y me dijo, yo voy a estar aquí esperándote para cuando tú salgas y tú decidas, nos vamos para donde tú quieras. Él estaba afuera y cuando salgo y le digo... Y él estaba bebiéndose una cerveza y recuerdo que la cerveza se le cayó de la mano, se puso nervioso. Wow. La sacamos, la llevamos a la clínica, la dejamos ahí. Yo volví a la casa, no encontraba qué hacer. Ahí se armó prácticamente una revolución, fueron los vecinos y los vecinos me dijeron, explícanos qué fue realmente lo que pasó. Cuando le explico me dicen, no, pero tú no has hecho nada. Mi prima me dice también, tú no has hecho nada, vamos a entregarte. En ese momento mucha gente no ofreció que me fuera huyendo, que saliera del problema corriendo, pero... ella me dijo y los vecinos, no, vamos a entregarte. Y en ese momento buscamos una patrulla de la policía, nos subimos en la patrulla, me llevaron a la clínica nuevamente donde ella estaba, no me dejaron pasar, pero en ese momento entonces me pasaron a una guagua llena de policía y recuerdo que ahí había un policía ya que estaba, había salido de su trabajo. Ya no estaba de puesto y recuerdo que él me abrazaba, un hombre alto, y me decía, tú vas a salir de esta porque tú eres bastante joven, eres una niña, ¿cómo pudiste caer en esto? Y yo recuerdo que yo lloraba en sus brazos. Y en ese momento yo sentí como que fue el mismo padre que estuvo conmigo en ese momento, porque realmente necesitaba como... En ese momento Satanás me dejó sola por completo, porque eso es lo que Satanás hace. Dice la Biblia que él vino a tres cosas, a matar, a hurtar y a robar. Él vino a matar la espiritualidad que Dios nos dio desde el principio, la promesa que Dios nos dio desde el principio, a hurtar esas promesas preciosas que Dios tiene para nosotros y a destruir totalmente nuestra vida por completo, a volvernos nada, como Él está hecho nada también, que nosotros como cristianos sabemos que Él está sentenciado y que por más que Él intente hacer, si nosotros nos ponemos como voz de alerta, el pueblo de Dios, podemos sacar a mucha gente del lugar donde se encuentra. Y es mi necesidad ahora, mi motivación, de que hay mucha gente que están como yo estuve en ese momento y que con esto yo sé que pueden encontrar una luz. Vamos a hacer otra pausa, entonces al volver te voy a dejar sola. Amén. Y que tú puedas hacer el resumen, ¿verdad? El resumen de tu testimonio, pero ahora hacer más énfasis, más hincapié en cómo encontraste a Cristo. Amén. Y cómo te sientes ahora que estás en Cristo. Amén. Así que tengas libertad de ministrar a la gente que nos está viendo. Amén. Para ayudar a liberar gente, que ore por la gente que está viendo el programa o escuchando el programa. Amén. Tanto radio y televisión. Así que no se pierdan esa parte aplicativa del testimonio de Juliana Vázquez, que tiene mucho que decir de cómo salió, cómo pudo escapar de las garras del enemigo, lo mismo que puede pasar con tu vida si te entregas al Señor. Continúa con nosotros. Cuando llegué al Evangelio no tenía ropa y Dios empezó a quitar cosas de mí.
de mi vida personal y a poner. Y recuerdo que tenía 2 ropas para ir a la iglesia y no dejaba de ir a la iglesia por esto, porque yo decía que iba a buscar a Dios. Y a veces me preguntaban jóvenes, pero es que tú no tienes más ropa. Y yo decía, no, es que yo no vengo aquí a lucirle a nadie, yo vengo a buscar de Cristo, porque verdaderamente necesitaba a Dios y estaba enamorada de Él. Luego Dios fue supliéndome todo lo que me hizo falta, porque empecé de cero, nací de nuevo. Y Dios empezó a ponerme pañales, pampers, a amamantarme, a darme todo lo que yo necesitaba y a poner gente que ayudara con mi crecimiento. Luego me casé con mi esposo, era estéril. Yo en esa campaña habían personas que me habían criticado fuertemente, que le habían dicho a él que no se casara conmigo porque yo era una lesbiana. La gente me juzgaba no por lo que fui, y porque había cambiado. La gente me seguía jugando por mi pasado, decía que yo era, cuando Cristo me había cambiado. Por eso lo que Dios limpió, no lo llame el hombre inmundo, y Él escogerá lo vil y lo menospreciado del mundo para hacerlo vergüenza del hombre. Y en esa campaña Dios me confirmó que me iba a dar mis hijos. Tengo 2 hijos preciosos, Ashley y Jave. Ashley tiene 3 años y medio, Jave tiene 1 año y 3 meses. En esa misma campaña Dios me subió al altar. Era una campaña multitudinaria con alguien muy conocido. Y Dios me llamó al altar y la señora me dijo, pasa aquí enfrente. Y dijo, me profetizó y dijo, ustedes ven esta muchacha que ustedes están viendo aquí, normal, común y corriente, así sencilla. Véanla hoy y la verán en años más tarde lo que Dios va a hacer con su vida. No quería dar mi testimonio porque me daba vergüenza. Me había escondido tras una imagen de una muchacha buena que no quizás había nacido en el Evangelio. Mucha gente pensó que yo había venido del Padre Cristiano, porque durante 6 años, tengo 7 cristianos y 6 en el ministerio, nunca me había atrevido a hablar públicamente de lo que Dios hizo en mi vida. Pero cuando encontré al pastor Julio César Santana, yo digo que él es un mardoqueo que Dios puso en mi vida. Y Dios me decía, hacen falta más mardoqueo en la tierra que ayuden a Esther a llegar a su propósito. Julio César Santana, el pastor Julio César Santana, es el mardoqueo que Dios puso en mi vida para que el propósito de Dios cobrara vida. Y yo cuando lo vi en el Congreso Iglesia de Dios en La Cuava, en marzo, lo vi testificando. Escuché una voz que me dijo, ¿lo vas a dejar solo? Porque también tienes algo que testificar para decirle a las otras lesbianas que están en ese mundo que Cristo cambia, que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo liberta. Yo bendigo a Julio César donde quiera que se encuentre. Estamos trabajando con el Ministerio Transformado, pastoreo Iglesia de Dios junto a mi esposo Sergio Lucas López Solimán, pastor Iglesia de Dios. Él apoya mi ministerio también, trabaja conmigo en el ministerio. Estamos pastoreando nuestra 3ª iglesia en Jaina. Ahora mismo Dios está ensanchando nuestro territorio porque muchas lesbianas están escribiendo de toda parte del mundo a raíz del video que se difundió en las redes sociales. Gracias a mi amigo y hermano, director de publicidad, Roberto Richardson, que hizo posible esa grabación en el campamento transformado, Congreso Transformado, que se realizó en septiembre, 5, 6, 7 de septiembre en Atomayor, en la iglesia del pastor Manuel Guizarra. Y Dios me bendijo a través de ahí. Este testimonio lo vio mucha gente y lo vio todo el mundo. Quiero exhortarle en este momento a los padres y a los homosexuales y lesbianas que Dios cambia, que Dios tiene el dominio y el control de tu vida, que así como Dios lo hizo conmigo, una lesbiana empedernida, me casé, ya todos saben mi testimonio, así Dios puede hacer con ustedes. A los padres que cuiden a sus hijos, que velen por sus hijos, que miren todos los pasos que dan a sus hijos. Y como dice la Biblia, que instruyan al niño en su camino y nunca se apartará de él. A ti homosexual que me ve, a ti lesbiana que me está viendo en esta hora, tengo para decirte que Dios cambia, que Dios transforma. Yo no estoy hablando mal de los homosexuales ni de la lesbiana. Lo único que estoy diciendo es que Cristo me cambió. Y así como Cristo me cambió, Cristo te puede cambiar a ti, puede hacerte diferente y puede hacerte una persona diferente. En este momento, yo quiero que usted sepa que estamos trabajando con el Ministerio Transformados. Mi número de teléfono son 829-616-2988. 829-551-4792.
Me puede encontrar en Facebook, Juliana Vázquez Hernández, en el WhatsApp con el 829-551-4792. Si necesita ayuda, si necesita algo de parte de Dios, si necesita liberación, estamos trabajando junto al pastor Julio César Santana con la liberación. Quiero agradecer y bendecir de manera sobrenatural al director de publicidad, Roberto Richardson, que ha hecho posible esta grabación, a los pastores Loida y a su esposo Corporán, a Zacarías Volques, que también ha hecho posible esta grabación. Y gracias sobre todo a Dios y a mi prima Marilyn, que estuvo conmigo, que estuvo dispuesta a estar aquí conmigo y apoyarme, a todos los que me están apoyando. Quiero decirle en esta hora que Dios tiene una segunda oportunidad para ti, que Dios tiene un plan B para tu vida y que tu vida no se termina ahí, que ahora es el comienzo de lo que Dios quiere hacer. Quiero hacer una oración para que Dios alcance a todos aquellos que necesitan a Cristo, sea homosexual, prostituta, lesbiana, mentiroso, todos estos pecados, borracho, todas estas personas brujas, satánicos. Quiero orar por ustedes y para que Dios los acompañe a aquellos padres que están sufriendo. Padre, te doy gracias en esta hora, te bendigo de manera sobrenatural, te presento a cada una de las personas que han visto este video, Dios mío. Yo bendigo, Dios mío, a cada lesbiana, a cada homosexual y cada persona que está pasando un proceso difícil en su vida. Yo en estos momentos quiero declarar una palabra de liberación sobre tu vida, quiero declarar una palabra de cambio de una manera sobrenatural sobre tu vida, que así como me cambiaste a mí, Padre, cambia a cada una de las personas que ven este proyecto y cada una de las personas que están viendo este proyecto, que tú los toques y lo impactes de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de ustedes. Amén.